Francisco Balboa, soy graduado en Derecho, licenciado en Ciencias del Trabajo y graduado social, ejerciente, y desde hace más de 25 años estoy en el mundo empresarial, vinculado fundamentalmente a las áreas jurídicas y de recursos humanos, la área laboral, jurídico-laboral, cumplimiento normativo y protección de datos, movilidad internacional, bueno, en definitiva todos aspectos que tienen que ver con el desempeño de la función de las personas dentro de la organización. Bueno, es una pregunta muy interesante en tanto que el sector sanitario es un sector altamente regulado y donde la función de compliance puede desempeñar un papel fundamental, más que puede, debe. Y en este sentido yo creo que destacaría dos funciones importantes. Por un lado, una función preventiva en relación con la evitación y la mitigación de los posibles riesgos que nos puedan llevar a un incumplimiento penal y a una responsabilidad tanto penal como administrativa en su caso, y por otra parte también todo lo que tiene que ver con la evitación de los riesgos reputacionales, porque ante una situación de un incumplimiento o de una actuación tanto de la empresa como órgano jurídico como de cualquiera de las personas que forman parte de ella, se puede incurrir en una situación que por esa falta o ese incumplimiento que nos afecta a la reputación nos va a afectar a su vez al negocio. El administrador, como parte de sus funciones en las que debe actuar diligentemente, debe velar también porque un buen sistema de cumplimiento normativo pueda evitar y ayudar a mitigar esos riesgos. Y tal como nos dice el legislador, el establecimiento de un buen plan, de un buen sistema de cumplimiento normativo puede ayudar a eximir o en su caso atenuar los riesgos o posibles riesgos penales en los que pudiera incurrir la administración y la sociedad de una empresa, como podamos decir, dentro del sector sanitario o como cualquier otro sector, esté regulado, como digamos, o no. En este sentido, cuando el administrador o el órgano de administración de la empresa deciden implantar un sistema de cumplimiento normativo, lo que vienen a establecer es un modelo integral completo que va a ayudar a negocio. ¿Por qué? Porque se va a establecer primero inicialmente un compromiso de ese órgano de administración, después se va a establecer un código de conducta, unas políticas de conducta, un seguimiento, un plan de formación para toda la organización, todo ello conforme a lo establecido en las normas, en su caso la norma UNE 19601 o la norma ISO 37001, que son las que regulan el establecimiento de un sistema de cumplimiento normativo en la organización. Para ello, además, la organización debe contar con un órgano de cumplimiento o en su caso un compliance officer, que puede ser bien una persona interna de la organización o bien redirigida desde un despacho externo especializado en estas materias, que ayude tanto a la implantación como al seguimiento, como al establecimiento de esa cultura y, en su caso, a la finalización para tratar de mitigar todos estos riesgos que decimos que puede incurrir la organización. En este sentido, creo que hay dos aspectos fundamentales. Tanto el registro de jornada como la concreción, que se han aprobado mediante dos reales decretos en el mes de marzo. Uno entró en vigor, en concreto el Real Decreto 619 entró en vigor el día 9 de marzo, el Real Decreto que regula el control de jornada entró en vigor en mayo, pero son normas que están muy vinculadas entre sí. ¿Por qué? Porque por una parte el legislador lo que ha tratado es de regular de alguna manera para tratar de evitar que ese exceso de horas extraordinarias que existen en nuestro país pues se eliminen o en su caso se coticen en la medida de lo posible. Por otra parte, en relación con la concreción de jornada, es el derecho a la solicitud de tal concreción que tiene el trabajador, pero que en un momento dado puede entrar en conflicto con las necesidades operativas y organizacionales de la empresa y por tanto habrá que estar a lo establecido en la negociación colectiva o en su caso en el acuerdo que el legislador ha determinado para llegar a un posible acuerdo con el trabajador, entre empresa y trabajador, siempre y cuando se den por ambas partes una serie de requisitos, criterios de racionalidad y proporcionalidad en relación con criterios objetivos que pueda tener la empresa, como decía, vinculados a la organización y a la producción de negocio. Entonces, en este caso pues, se pueden dar circunstancias como por ejemplo una que vivimos
dentro del sector sanitario, en un hospital, donde dentro de un área de radiología el 90% de las trabajadoras solicitaron la adscripción a turno fijo de mañana. Claro, ¿qué suponía esto? Suponía modificar los derechos a su vez de otros terceros trabajadores que necesariamente iban dirigidos o redirigidos a tener que prestar sus servicios en fin de semana y tardes, en tanto que el resto de trabajadoras habían solicitado toda la adscripción al turno fijo de mañana de lunes a viernes. Claro, entonces aquí se pone en contradicción un derecho fundamental como es el derecho a la conciliación de la vida familiar y laboral, pero por otra parte hay derechos de terceros trabajadores que también se van a ver afectados. Entonces, bueno, en concreto en esta materia, la regulada por el Real Decreto 6/2019, respecto a la concreción de jornada, desde nuestro punto de vista, entendemos que va a dar lugar a bastante conflictividad en el caso que esto llegue a los tribunales. En primer lugar, yo distinguiría, basándonos en lo que tiene que ver con el sector sanitario, un aspecto fundamental que tiene que ver fundamentalmente con el dato de paciente, en este caso con la historia clínica, donde sabemos que tratamos datos del máximo nivel y que tanto el Reglamento General de Protección de Datos, que entró en vigor el año pasado, como la Ley Orgánica de Protección de Datos, que se aprobó en diciembre para adecuar al reglamento, dan un tratamiento especial a ese tipo de datos, donde además se nos exige, a diferencia de lo que ocurría anteriormente, un consentimiento explícito del paciente para su tratamiento. Por otra parte, y en relación con la cuestión anterior, con el registro de jornada, aparece un nuevo derecho, que es el derecho del trabajador a la desconexión digital. Esa desconexión digital implicará el derecho del trabajador a que desde la empresa no se le llame, no se le envíe un correo, no se le envíe un WhatsApp, y en este sentido pues está protegido porque estamos ante una ley orgánica. Esa ley orgánica se sitúa por encima de las obligaciones y derechos que no tienen por qué conculcarse conforme a lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores, pero que en cualquier caso va a permitir, de hecho ya está ocurriendo, ya tenemos empresas donde se están dando este tipo de solicitudes, donde los trabajadores manifiestan que no se va a conectar a su portátil, no se va a conectar contra la internet, o simplemente que va a apagar el teléfono de empresa porque no quiere que se le moleste una vez que ha finalizado su jornada laboral. Y en este caso también, buscando un ejemplo en el sector sanitario, sabemos que es muy habitual el cambio de turno, sobre todo los fines de semana, donde determinados compañeros intercambian un turno con otro compañero porque tengo un turno de noche, no puedo venir. Entonces, claro, se nos da una circunstancia donde un trabajador que dice desconecto mi móvil, pues no te puedo avisar ante un cambio, y ese cambio que no se ha comunicado supone una incomparecencia del trabajador en su puesto de trabajo y genera otro problema. ¿Cómo actuamos aquí? Con lo cual también hay que contraponer el derecho a esa desconexión, que como digo es un derecho fundamental, y así lo trata la Ley Orgánica de Protección de Datos, frente a la obligación del trabajador a permanecer o a comparecer en su puesto de trabajo cuando así sea llamado por la organización, en este caso una organización sanitaria. Pues todos sabemos que si hay un trabajador que no acude a su turno de trabajo y no se le puede avisar a su sustituto, pues podemos tener un problema de asistencia al paciente.